Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es la clase de laboratorio de termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy revisaremos el concepto de presión del gas ideal mediante el análisis de la actividad a casa, el cual consistía en crear una reacción química, determinar el volumen del gas producido, calculando número de moles y por fin el cálculo de la presión dentro de este sistema. Bien, entonces hoy vamos a estar terminando de hablar de presión y vamos a comenzar un poco con el cuestionario previo de temperatura. Ok, vamos entonces ya avanzando en este temario. Bien, estuvimos platicando de la presión, de los distintos tipos de presión, la presión manométrica, dentro de un sistema que estamos determinando mediante un manómetro y que puede ser menor a la presión atmosférica. Allí le asignaríamos un valor negativo a esa presión manométrica, o puede ser una presión manométrica mayor a la atmósfera. ¿Okay? Bien, en el sistema que creamos en la actividad a casa, aumentamos la presión del sistema al crear una reacción química, creamos un gas, por lo que la presión manométrica es mayor que la presión atmosférica. Bien, así que vamos a ir contestando estas preguntas antes de la actividad de hoy. ¿Qué tipo de paredes estamos describiendo en esta actividad? ¿Qué paredes tenemos aquí? Paredes flexibles. Son flexibles, sobre todo en la parte en la del globo, ¿no? Permite el cambio de volumen. Desde un volumen inicial a un volumen final tenemos una pared flexible. También las paredes, si emplearon plástico, esas paredes son un poco más flexibles que si emplearon vidrio, ¿no? En ese caso tendrían en la parte inferior paredes rígidas y en la parte del globo una pared flexible, que sí permite en el sistema, en la parte superior, un cambio de volumen. Esas paredes permiten el intercambio de energía. Yo considero que sí, entonces serían diatérmicas. En efecto, estas paredes que estamos considerando, ya sea de plástico o de vidrio, son diatérmicas. Sí permiten intercambio de energía dentro del sistema hacia los alrededores o viceversa. Bien, ahora, ¿qué proceso estamos llevando a cabo? ¿Es un proceso isocórico, isobárico o isotérmico? Isotérmico yo diría que sí, porque el proceso se lleva a cabo a una temperatura constante, a la temperatura del ambiente, podríamos decir. Ok, ¿alguien más? ¿Cómo consideran este proceso? Pero bueno, descendió, ¿no? La temperatura después de la reacción, Ajá, ok, entonces no sería isotérmico. ok, allí teníamos exactamente esta cuestión, ¿no? Ustedes antes de iniciar la reacción tocaron la botella y una vez terminada la reacción volvieron a tener em, ese contacto con la botella. Entonces, efectivamente, lo que ustedes notaron fue un descenso en la temperatura. Ok, así que em, este proceso fue no isotérmico. ¿De acuerdo? A pesar de que el sistema está en un contacto con el ambiente, que fue, bueno, la temperatura del ambiente, la reacción
muestra un descenso en la temperatura del sistema. ¿Ok? Entonces, ¿esta reacción de qué tipo es? Endotérmica. Es una reacción endotérmica. ¿Ok? Entonces, hay un descenso de temperatura. Así que es un proceso no isotérmico, pero ¿qué sucede? Estamos creando un gas, ¿ok? Que se libera dentro del sistema, con lo que también tenemos un incremento, un cambio en el volumen, lo que vemos en la parte final con el globo. Estamos creando un volumen final, así que también consideramos que es un proceso no isocórico. ¿Ok? Estamos creando un gas que expande las fronteras del sistema. ¿Ok? Y por último, el término de la presión está al inicio a una presión atmosférica. ¿Ok? Y en cuanto ponen el globo en la botella, en ese instante es la presión atmosférica. Pero en cuanto cae el reactivo en forma de polvo al reactivo en forma de líquido, empieza a generarse el volumen del gas y con lo que se verifica un aumento en la presión también. Esa presión está alejándose cada vez más, es cada vez mayor que la presión atmosférica, hasta un valor final, que es cuando termina la reacción. Bien, Bueno, entonces, ¿sí? una pregunta yo. Bueno, al final cuando hice los cálculos de presión, Sí. este, me salió exactamente igual, ¿no? El valor de la presión en 3 botellas que tenían diferente volumen y cantidad de moles, bueno, Ujú. de mol, y salía exactamente la misma cifra. Ok. Entonces, bueno, me llevó a pensar que era isobárico también, pero no sé. Ok, lo vamos a discutir bien. ¿Qué estábamos variando? Pero nos falta uno. El sistema, pues es un sistema no aislado. Es cerrado porque las paredes no permiten, o idealmente estamos buscando que no haya fugas de gas, no es nuestra pretensión, que no se escape el gas. Es un sistema cerrado. Em, bien, vamos a ver la reacción para ir viendo estas situaciones a las que nos enfrentamos con los cálculos. Bien, esta es la reacción, ya están todos de acuerdo. Es el ácido acético, extrema izquierda, con el bicarbonato de sodio, ¿ok? Que nos genera un acetato de sodio, más agua, más el gas, ¿no? El que nos está provocando el incremento de presión, incremento de volumen y descenso de temperatura. ¿Ok? Esta es una reacción endotérmica. Bien, una nota aquí, nada más. Bien, todos están ciertos en que esta es la reacción, ¿verdad? Sí. Sí. De acuerdo. Ahora vamos a ver el acetato de sodio. El acetato de sodio, en el manejo de residuos, yo les sugerí que estos residuos podían ir a la tarja, ¿no? Al lavabo, al lavadero, etcétera, ¿no? Entonces básicamente el CO2 ya escapa y les queda una disolución de acetato de sodio. Em, mm, Bien, esta pequeña molécula, el acetato, tiene entonces dos moléculas de carbono y también dos moléculas de oxígeno unidas a este sodio. Esa estructura, donde tenemos por un lado al carbono, que responde a fuerzas dispersivas, ¿ok? Como las que tenemos en hidrocarburos, obviamente, pero en moléculas más complejas como lípidos o grasas o aceites, el carbono provoca que
en ese tipo de materiales, las fuerzas dominantes son las fuerzas dispersivas. ¿Ok? Y por otra parte, tenemos al oxígeno en la misma molécula que nos crea, responde a variable, a interacciones de tipo puentes de hidrógeno, ¿ok? O polares. Por ejemplo, las que tenemos en el agua o en alcoholes. ¿Ok? Entonces tenemos un material, este acetato de sodio, que en su molécula tiene una parte que es afín. Este carbono, esa parte es afín a fuerzas dispersivas, aceites, grasas, hidrocarburos. ¿Ok? Y tenemos una parte de estos dos oxígenos que son afines a interacciones polares, como el agua, el alcohol. ¿De acuerdo? Entonces aquí esa es la definición de un material que llamamos anfifílico. Anfifilo, es un anfifilo. Eso quiere decir, anfi viene del griego, que quiere decir ambos, y fílico de amor. Entonces esta molécula presenta predilección a dos tipos de fuerzas al mismo tiempo, a las fuerzas dispersivas con el carbono y a las fuerzas polares con el oxígeno. ¿Ok? Entonces este pequeño anfifilo es un pequeño detergente. ¿Ok? Esta estructura anfifílica permite que se pueda enlazar a grasas, aceites y al mismo tiempo a disoluciones acuosas. ¿Ok? Esa es una definición de jabón, ¿ok? De detergente, un material que nos permite retirar material graso, ¿ok? Y que también es afín a estar en disolución acuosa. Entonces vean que al tener este residuo y tirarlo por el drenaje, va a ayudar un poco a limpiar la tubería, ¿no? Un poco. Tampoco es un gran anfifilo, es pequeño, pero sí presenta esos dos tipos de aficiones, tanto a fuerzas dispersivas como a fuerzas polares. ¿Ok? De hecho, los entusiastas de la plomería habrán encontrado alguna vez que cuando se tapa la tubería del lavabo, del lavadero, a veces recomiendan mezclar vinagre con bicarbonato de sodio y echarlo por la tubería, ¿no? Es porque se crea este acetato, ¿ok? Y el acetato puede ayudar a remover grasas y aceites, ¿ok? Bueno, esta es la reacción. Ahora, vean, es una reacción que llamamos 1 a 1, ¿ok? Es decir, esto ya está balanceado, ¿cierto? Esto, los coeficientes estequiométricos de cada especie son 1. ¿Ok? Eso quiere decir que una mol de vinagre, bueno, de ácido acético, reacciona con una mol de bicarbonato de sodio y generan una mol de cada uno de los productos. ¿Ok? Eso es muy importante para nuestra tabla de resultados. Esta es una reacción 1 a 1. ¿Ok? Bien, así que si reaccionan 2 moles de vinagre, bueno, de ácido acético con 2 moles de bicarbonato, se generarían 2 moles de cada uno de los productos. ¿Ok? Ahora, eso depende de la cantidad que ingresemos al sistema. ¿Ok? Por ejemplo, si coloco 1.5 moles de ácido acético, pero solo 1 mol de bicarbonato de sodio, ¿qué va a suceder? Tendremos un reactivo que llamamos limitante. En este caso, el reactivo en menor proporción sería el bicarbonato de sodio. Este sería el reactivo limitante, ya que solamente podríamos reaccionar 1 mol de ácido acético, sobraría media mol,
y en consecuencia solo se produciría una mol de cada uno de estos productos. ¿Ok? Entonces, si estamos variando las cantidades a las que agregamos estos dos reactivos, sucede que en algunas ocasiones, como ustedes estuvieron variando el contenido de vinagre, pudo haber un cambio en el reactivo limitante. ¿Ok? Que en algunas botellas el vinagre sea el reactivo limitante y en las que tenían más vinagre, el bicarbonato fue el reactivo limitante. ¿De acuerdo? Con base en esos cálculos es que podemos determinar cuántos moles se generan de este gas, del CO2. ¿Ok? Bien, vamos a hacer ahora una actividad muy rápida en la que los voy a dividir en equipos rápidamente y vamos a ver la actividad para que ustedes en este archivo que les voy a compartir entre los miembros del equipo viertan sus observaciones. ¿A qué nos referimos? Vean, aquí está el archivo que les voy a compartir en un momento. Dificultades observadas, es decir, ¿qué paso fue el más complicado para llevar a cabo este experimento? Fue armar el equipo, conseguir los reactivos, hacer los cálculos, cuál fue la parte más difícil. Y acá abajo, ¿qué proponen para mejorarlo? ¿No? Cómo ustedes en su criterio, esta actividad sería mejorada. Y aquí, de este lado derecho, compartan imágenes de la construcción de su dispositivo. Es decir, aquí vamos a poner unas 2 o 3 fotos de su dispositivo. Ok, entonces los divido en equipos para que viertan aquí sus observaciones. Y en unos minutos volvemos para empezar a hacer cálculos. Ok, así que bien, en el chat les voy a compartir el archivo y nos vemos en unos minutos. ¿De acuerdo? Espero que esté claro. Bien, va para allá y también tienen permiso de compartir pantalla si lo necesitan. Voy a dividirlos rápidamente y nos vemos en unos minutos. ¿De acuerdo? De acuerdo a la sala que les toque, es la diapositiva que empiezan a modificar. ¿De acuerdo? Sí, sí, profesor. Va que va. Allá van los equipos. Muy bien, ya estamos aquí de regreso. Vamos a revisar algunas situaciones. Bien, aquí estamos viendo que pienso que una de las dificultades que tuvieron, que aparece más, es determinar el volumen de los globos. ¿Ok? Voy a tomar esta imagen aquí de Jesús, Karen y Adolfo. Voy a hacer un poco más grande en lo que estamos en esta diapositiva. ¿Ok? De lo que alcancé a revisar de sus entregas, me parece que esta imagen es de Adolfo. ¿Estoy en lo cierto? Sí, es mío. Ok. Bien. Aquí se ve el
avance de la reacción cuando tenemos distintos volúmenes. Ahora, ¿cómo calculaste, Adolfo, el volumen en estas expansiones de estos globos? Pues con bueno, calculé el volumen de una esfera, ¿no? Medí ahí el diámetro con un flexómetro, pero pues fue un aproximado, ¿no? Nada más. Claro. Bien, entonces con el volumen de la esfera, 4/3 de pi por r al cubo, podemos calcular aproximar el volumen de estos globos. También, en vez de un flexómetro y medir el diámetro, se podría ver con una cinta flexible, medir la parte de en medio de estos globos y tener la circunferencia, el perímetro, y también con el perímetro, tal vez es un poco más exacto, ¿no? Con el perímetro calcular un volumen de una esfera, ¿ok? También podríamos calcular, es un poco más difícil, pero si estas expansiones las aproximamos a un elipsoide en vez de una esfera, es decir, necesitaríamos dos radios, el radio de la parte media de esta figura, sería un radio del elipsoide, y el otro radio en la parte más larga. Podríamos obtener ese elipsoide también. Ahora, bien, las fugas. En el caso de la unión con las botellas, allí podríamos tener escape, ¿no? De lo que estamos creando. En cuanto más nos separemos del volumen real del gas que estamos formando, pues menos exacto va a ser nuestro cálculo de presión. Bien, ahora aquí veo en estos tres ejemplos que en la botella 1, 2 y 3 estamos observando un incremento gradual del volumen del globo. Es decir, estamos generando más CO2 en estos tres primeros casos. Va aumentando la generación de CO2 y después se queda como en el mismo volumen, ¿no? Ya no incrementa más su volumen, sino que en las últimas tres tenemos el mismo volumen. Entonces, ¿esto por qué está sucediendo? Porque observamos en los tres primeros un aumento paulatino y en los, comparando el tercero con los dos últimos, porque se estanca en un volumen igual o prácticamente el mismo. Pues porque cambia el reactivo limitante, ¿no? En los primeros dos, me parece, Ujú. era el vinagre que está en menor proporción, era el limitante, ¿no? Sí, Y en los últimos tres, el bicarbonato fue el limitante, ¿no? Entonces ya fue lo máximo que podía reaccionar. exactamente. En los tres últimos, el reactivo limitante es el bicarbonato de sodio, el cual mantuvimos constante en las 5 botellas. Así que en las tres primeras, en las dos primeras, em, el reactivo limitante ácido acético, al aumentarlo, vemos un mayor volumen, mayor reacción, ¿ok? Y después en los últimos dos, el reactivo limitante es el bicarbonato, que siempre fue de 5 gramos. Entonces, los moles que tengamos en esos 5 gramos de bicarbonato de sodio son los únicos de los que podemos disponer para crear CO2, a pesar de que en estas botellas, 3, 4 y 5, sigamos aumentando el vinagre, el ácido acético. Ese ácido acético ya está en exceso, ¿ok? Ya no
va a reaccionar porque ya no hay bicarbonato disponible. Ok, entonces, nuestra principal tarea es calcular en cada uno de estos globos la presión a través de la ecuación del gas ideal. Ok, para ello podemos hacerlo podemos calcular el volumen, un volumen teórico, ok, y compararlo con el volumen que estamos midiendo. Ok, ese volumen teórico lo obtendríamos a partir de la densidad del CO2 y del número de moles que teóricamente están generándose de CO2. ¿Ok? Es decir, si conocemos los moles que generamos de CO2 con la masa molar y la densidad del CO2, podemos calcular un volumen para ese producto. ¿Ok? Esa es una manera. De obtener ese rendimiento, ¿no? Ese volumen. Y con ese volumen, obtener una presión del gas ideal. Ok. Bueno, vamos a hacer los cálculos. Bueno, voy a regresar esta imagen a su estado más o menos original. Y les voy a compartir entonces un poco de mi pantalla. Bien, necesitábamos estos datos. La masa del ácido acético, bicarbonato de sodio, acetato de sodio, agua y dióxido de carbono. Espero que estemos de acuerdo en que estos son los datos aproximadamente. Ahora, el vinagre consideramos que contiene en volumen un 5% de ácido acético en la disolución. ¿Ok? Es decir que por cada 100 mililitros de vinagre hay 5 centímetros o 5 mililitros de ácido acético. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer una aproximación. Les voy a compartir ahora el pizarrón para hacer un ejemplo de una de las botellas. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a considerar que estoy trabajando en una mezcla en la que tenemos 5 gramos de el bicarbonato y 60 mililitros del vinagre. Ok, entonces. Vamos a hacer este ejemplo de una de las botellas que ustedes pudieron haber creado. 60 centímetros cúbicos de vinagre que está al 5% volumen. Eso quiere decir que vamos a usar este factor de conversión. Por cada 100 mililitros de vinagre tenemos 5 centímetros cúbicos de ácido acético. ¿Ok? Esa es la concentración que consideramos. No sé si ustedes encontraron otra. Hicieron cálculos con otro valor de concentración de vinagre, pero usualmente está al 5%. ¿Ok? Entonces, si en una botella, ejemplo, tenemos esta cantidad,
¿cuántos mililitros de ácido acético tenemos? Son 3, ¿no? 3 centímetros cúbicos de ácido acético. En este ejemplo, en esta botella a la que agregamos 60 mililitros de vinagre, de ese vinagre solo van a reaccionar o están susceptibles de ser reactivo 3 centímetros cúbicos. ¿Ok? Ahora, la densidad del ácido acético es de 1.05 gramos por centímetro cúbico. ¿Ok? Entonces vamos a apuntar la densidad del ácido acético. 1.05 gramos sobre centímetro cúbico. Así que yo puedo conocer la masa que estamos ingresando al sistema. Son los 3 centímetros cúbicos por 1.05 gramos por centímetro cúbico. Todo esto de ácido acético. Y vamos a tener entonces 3.15 gramos. ¿Ok? Solo estamos calculando la masa del ácido acético. Ok, lo voy a hacer más pequeño. Y lo que sigue es, en estos problemas, lo más importante es calcular moles, ¿no? Sacar moles de donde podamos. Entonces ya tengo la masa del ácido acético en este ejemplo en el que la botella ingresó un volumen de 60 mililitros de vinagre. Tenemos una masa de ácido acético de 3.15 gramos. Ahora, con la masa molar que ustedes encontraron que por cada mol de ácido acético tenemos 60 gramos, ¿no? Ok, entonces esto ustedes pueden comprobar, ya nos va a dar el número de moles que hay en esta botella de ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos moles. De uno de los reactivos, ¿ok? Ahora, en su caso, ustedes tienen 5 cantidades, ¿no? 5 cantidades distintas de ácido acético para cada botella. Esto quiere decir que van a reaccionar o pueden reaccionar este número de moles de ácido acético, ¿ok? Ahora, ¿qué me falta saber para continuar este problema? ¿Qué necesitamos saber? El número de moléculas que hay en la reacción. Ok. Mm, ¿Alguna otra opinión? ¿Qué más necesitamos? Calcular el número de mol de bicarbonato. De bicarbonato, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? De manera muy parecida. En el bicarbonato sabemos el número de gramos, ¿no? Directamente. Entonces, para el bicarbonato, vamos a escribirlo acá. El bicarbonato tenemos 5 gramos, ¿no? En todos los casos. Y tenemos la masa molar. Entonces, directamente los moles del bicarbonato
van a ser igual a la masa, que son 5 gramos, entre peso molecular. ¿Ok? En este caso, 5 gramos constantes en todas las botellas entre 84. ¿Ok? Gramos sobre mol. Con lo que estos moles, ¿a qué valor corresponden? 5 entre 84 son 0.0595. ¿Ok? 0.059 moles de bicarbonato de sodio. Entonces, en este ejemplo, en esta botella que estamos teorizando, que añadimos 60 mililitros de vinagre, que se ponen en contacto con 5 gramos de bicarbonato de sodio, ya tenemos los moles de ambos. ¿Quién es el reactivo limitante? En este caso Ácido sería el acético. ácido. El ácido acético, ¿ok? Tiene menor cantidad de moles en este ejemplo de 60 mililitros de vinagre en la botella. En este caso todavía estamos del lado en el que el ácido acético es quien determina la reacción, ¿ok? Así que vamos a la reacción para ver cómo lo podemos mover esto, ¿ok? Voy a cambiar de diapositiva, ¿ok? Pop. Bien, así que nuestra reacción nos dice que tenemos 0.052 5 moles del ácido acético. Lo vamos a escribir aquí, CH3COOH. Y tenemos los moles del bicarbonato de sodio para esta botella. ¿Ok? Y reaccionan. Ahora, dijimos que este lado, este ácido acético, es el reactivo limitante, por lo que del lado derecho en productos solo podremos generar el mismo número de moles que el reactivo limitante. ¿Ok? Entonces, del lado de productos vamos a tener 0.0525 del acetato. Ok. Negativo Na más. Ok. Y también de los moles de agua, el mismo número, 0.0525. Y el que nos interesa más, el número de moles del CO2, del gas que estamos generando. ¿Ok? Bien, aquí podemos calcular un primer volumen con la masa del CO2, es decir, la masa molar del CO2, podemos calcular qué masa de CO2 tenemos en esta botella de ejemplo. Los moles que generamos, consecuencia de que el ácido acético es el reactivo limitante, por la masa molar del CO2, 44, por cada mol. ¿Ok? Todo esto en CO2. Esto nos dice que vamos a generar 2.31 gramos, ¿ok? De CO2. ¿Ok? Y esta masa que creamos la podemos convertir en volumen a partir de la densidad del CO2.
Ok, entonces vamos a calcular ese volumen. Como estos 2.31 gramos que acabamos de generar por cada centímetro cúbico que pesa para el CO2, un número muy pequeño, es un gas. Ustedes pueden encontrar, o ya lo encontraron en la literatura, más o menos a 25 grados, o a 20, lo que hayan ustedes consignado. 0.001815 gramos de CO2, ¿ok? Y esto nos dice que el volumen de esos 2.3 gramos es de 1272 centímetros cúbicos. ¿Ok? Bien, ¿ustedes creen que generaron 1273 centímetros cúbicos en sus globos? Y vamos a darle un poco más de sentido físico. Ok, aquí está arriba la reacción. Ahorita la acomodamos. Vamos a acomodar este también. Bueno, si generamos 1272 centímetros cúbicos de CO2 en nuestra esfera, en ese globo, podemos, esto es un poco extra, es decir, tenemos un volumen de una esfera que es aproximadamente igual a 1200 centímetros cúbicos, ¿no? Lo voy a redondear, y esto sería igual a 4/3 de pi por r cúbica, ¿no? Entonces, este globo, cuando se infla con 1200 centímetros cúbicos, esperaríamos un radio de ese globo de aproximadamente 6.6, un radio de 6.6 centímetros. ¿Ok? En mi caso, en la botella que armé y se infló, es aproximadamente lo que mido. ¿Ok? Ese radio de 6.6, es decir, un diámetro, si lo miden como Adolfo nos platicó, con un flexómetro en la parte más ancha, esperaríamos más o menos 13 centímetros. ¿Okay? Aquí, esto es un rendimiento teórico. Aquí estamos diciendo que todo el reactivo limitante, todo el bicarbonato, todo el ácido acético reaccionó con el bicarbonato. Es decir, no se quedó nada pegado en el globo, no se quedó nada pegado en las paredes, todo reaccionó, nada escapó del globo. ¿Ok? Sería como un rendimiento teórico. Ya tenemos un volumen. ¿De acuerdo? Ahora vamos a tomar este número de moles y este volumen. Ok. Por ejemplo, ahora ustedes me van a ayudar a calcular, ¿no? Vamos a calcular, ustedes me van a decir el resultado. Vamos a tomar estos 1272 centímetros cúbicos de este reactivo limitante. Vamos a tomar el número de moles del CO2. ¿Ok? Y vamos a resolver la ecuación del gas ideal. ¿Ok? Para ello necesitamos la temperatura. Vamos a dejarla en 293.15 Kelvin, es decir, 20 grados Celsius. Y la R
vamos a ver qué unidades. Ok, entonces tomen nota del volumen que acabamos de calcular en esta botella teórica y el número de moles, ok, del CO2. Así, R, bueno, nuestra ecuación PV igual a nRT. R vamos a manejar unidades de ergios mol Kelvin, ok, para no hacer conversiones de centímetros. 8.314 por 10 a la 7. Ok, ¿qué unidades? Es ergios por mol Kelvin. Ok. La temperatura vamos a considerar que son 293.15 y ya tenemos el volumen 1272 y el número de moles 0.052. Así que vamos a usar la ecuación del gas ideal para encontrar esa presión en esta botella. Ok, entonces, en cuanto lo tengan, seguimos avanzando, ¿va? Profe, ¿cuánto eran los moles? Vamos a arriba, que está en la parte de arriba, 0.0525 son los moles del CO2. El volumen 1272, R 8.314 por 10 a la 7, ergios por mol Kelvin, y la temperatura 293.15 Kelvin. Creo que ya lo tengo. Ok, Sebastián ya lo tiene. Vamos a esperar un minuto más. Sí, profe, yo también ya la tengo. Ok. Bien, ¿qué resultado les da? A mí me da 1.005.940.077 ergios sobre centímetro cúbico. Ok, a ver. ¿Alguien más tiene otro valor o están en concordancia? Me da 0.7041 y decimales. Mm,
No, bueno, A mí me da igual que, ay, no vi quién fue el primer compañero, pero Sí. es en tina, ¿no? Por centímetro cuadrado. ok. Bien. Esto está del orden de 10 a la 6. Este resultado, entonces, estoy confiando totalmente en ustedes. Así que nuestro primer compañero, ¿cuánto le dio? 1.005.940.077. Lo voy a poner en 1.594 por 10 a la 6. ¿Ok? ¿Qué unidades tiene? Esto tiene unidades de, habías dicho ergio centímetro cúbico, pero eso es igual a dina Ah. por centímetro cuadrado. ¿Ok? Bien, esto en, vamos a convertirlo a bares. ¿Ok? Entonces, cuando tengan la conversión de este valor, en dinas es por 10 a la 6. ¿En qué valor estamos en bares? Si tienen la conversión, búsquenla. Y en cuanto tengan esta presión en bares, continuamos. Bueno, aquí Alejandro en el chat nos dice que con estas unidades es normal obtener valores tan grandes. Sí, es normal. En dinas, centímetro cuadrado, este es un resultado, está por 10 a la 6. ¿Ok? Por ejemplo, en pascales, recuerden, la presión atmosférica es de 101.325. ¿Ok? Aquí en bares, para eso estamos convirtiéndola, para que tal vez obtengamos un valor un poco menos aparatoso, ¿no? Ok, aquí Sebastián nos dice, no sé si alguien lo tenga. 1.00 y tantos bar. Bueno, 0.0594 Ok, y decimales. 1.0059 Ajá. bar. Ok. Sí, ya no podemos decir, pues ahí más o menos, ¿no? De acuerdo, entonces esta conversión de dinas, que está por 10 a la 6, lo convertimos a un valor un poco más amistoso, a bares, ¿no? Lo podremos convertir a atmósferas, también está alrededor de la unidad, ¿ok? Bien, ahora, aquí cuál fue el truco. Que asumimos un volumen, ¿ok? Asumimos el volumen que pusimos aquí. Asumimos que todo que se llevaba a cabo a toda la reacción, ¿no? Que no hubo fallas. Pero ustedes midieron un volumen, ¿ok? Entonces, por ejemplo, les voy a compartir ahora
mi presentación. ¿Ok? Ah, Joana también nos dice, bueno, Joana nos dice 1.594. Entonces aquí me parece me está fallando estos decimales. Si me pueden confirmar ustedes. Es que en la de arriba, en la Ujú. presión era 1.0059 Ok, por 10 a la ok. 6. Vamos entonces a hacerle espacio. ¿Así? Sí, Ok, entonces aquí abajo ya está aquí. Ok, pero sí, o sea, Joana tiene correcta si hubiéramos escrito como estaba, ¿no? Pero aquí ya tenemos el valor correcto. Ok, 1.0059 bares. Bien, vamos a... pop. Ok, entonces, aquí estamos viendo la presentación. PIB igual a NRT. Ustedes en su experimento, entonces, determinan el número de moles, determinan quién es el reactivo limitante. Entonces, de ese reactivo limitante, en cada botella, determinamos cuántos moles de CO2. Igual, el número de moles del reactivo limitante es igual al número de moles de CO2. ¿Ok? En el ejemplo que acabamos de hacer, tenemos 0.052 moles. ¿Ok? Ahora, el volumen que pusimos de 1200 lo obtuvimos pensando que todo el CO2 era generado, que toda la reacción se llevaba a cabo. Sin embargo, aquí estoy poniendo el volumen que en mi caso yo determiné. ¿Ok? 922 centímetros cúbicos es lo que se infló este globo. ¿Ok? De acuerdo, ese fue el experimento. 922 fue el volumen de esfera que yo determiné. ¿Ok? Es menor a lo que teníamos en el ejemplo que acabamos de hacer. ¿Ok? Entonces, en ese caso, se obtienen 1.37 bares. ¿Ok? Vean que sí cambia, ¿no? De presión de 1.0059 bares con un volumen de 1200. Ahora, el que yo medí fue un poco menor. Entonces, la presión que está esperando el modelo es más grande. ¿Ok? Al ser la medición experimental, sería la presión experimental. ¿Ok? Vamos a contrastarlo con lo que acabamos de hacer, que es tomar los moles del CO2, aquí está, obtener la masa, bueno, aquí varía porque no tomamos en cuenta el último decimal, 2.3 gramos de CO2, es lo que acabamos de hacer, con la densidad nos prescribe, está esperando un volumen de 1256 para este número de moles. ¿Ok? Con eso obtendríamos el orden de que acabamos de tener, 1.009 bares, ¿no? Utilizando estos valores. Entonces vean cómo este volumen es esperando que se genere todo este CO2. ¿Ok? Mediante esta suposición que tiene esta densidad a esta temperatura. ¿Ok? Entonces esta es la presión que diremos que es la teórica. ¿Ok? Porque está basada en que estamos esperando que todo el CO2 reaccione.
que no tengamos fugas, que no se quede nada pegado en las paredes, en el globo, en la cucharita, en la balanza, ¿ok? Sin embargo, en el experimento determiné este volumen, así como ustedes determinaron sus volúmenes. Entonces aquí tenemos una discrepancia debido a este error experimental. En cuanto con las mejoras que ustedes proponen, esperaríamos que estos dos valores empezaran a parecerse cada vez más. ¿Okay? Para el mismo número de moles, es decir, en esta botella, 60 mililitros de vinagre nos generaría esta expansión si todo el reactivo reaccionara, no hubiera pérdidas de fugas ni nada, pero en el experimento estamos observando un volumen más pequeño. En consecuencia, una presión mayor. ¿Ok? Bien, esto que acabamos de hacer es solo con un volumen. Ustedes tenían 5 volúmenes, así que es el mismo procedimiento. Ustedes pueden obtener la presión que esperarían si todo reaccionara, si nada escapa, o la presión que obtienen directamente con el volumen que están midiendo. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Si quieren hacer correcciones a su protocolo, tienen esta semana para hacerlo. ¿Ok? Y bien, esta actividad que acabamos de hacer, pues ya se toma en cuenta para su evaluación. ¿Ok? Y la subimos en el mismo espacio, la corrección. Sí, allí mismo pueden subir la corrección, ya sea como un comentario, lo pueden subir el archivo. Ok, Quieren. gracias. Va que va. Bueno, entonces ya determinamos presiones a través del gas ideal. Ok. Aquí, ¿qué es esto? No sé qué es esto. Bueno, vamos entonces a platicar de lo que sigue para ustedes, que es el cuestionario previo de la siguiente práctica, la práctica 3. Ok, pop, pop, pop. Aquí está. Ok, son 5 preguntas. En sus cursos de teoría, seguramente ya contestaron, si no todas, ya varias. Entonces queremos saber qué establece la ley cero de la termodinámica. La ley cero, una de sus consecuencias es la definición de temperatura. ¿Okay? Hay que hacer énfasis que estamos en un curso de termodinámica clásica, así que la temperatura no necesita ser definida bajo conceptos de moléculas, ni de átomos, ni de energía cinética. ¿Okay? La definición que buscamos es solamente la que es consecuencia de la ley cero de la termodinámica, lo que ustedes van a investigar o recordar de sus notas de teoría. Después, ¿qué es un termómetro? Investigar distintos tipos de termómetro, indicando el tipo, lo que llamamos la propiedad termométrica que está monitoreando y en qué intervalos de medición se desempeñan estos distintos tipos de termómetro que ustedes encuentran. Después, la pregunta 4, definir escala de temperatura y investigar escalas relativas, escalas absolutas. Y de estas escalas que encuentren,
cuáles son las empíricas y cuáles son las absolutas. Ok, esto lo voy a subir como asignación, este cuestionario previo. Y la siguiente semana vamos a ir respondiéndolo y vamos a tener las instrucciones para su actividad a casa, ¿no? Que tiene que ver con esta práctica 3, que es temperatura. ¿De acuerdo? Sí, profesor. profe. Muy bien, entonces voy a subir el material que vimos hoy para que les quede claro lo que estuvimos platicando del reactivo limitante, el número de moles, la presión con el gas ideal. Espero las correcciones a su protocolo si aplica y también esperamos su respuesta de este cuestionario previo para el próximo